Gran gusto de saludarlos en este día que es muy especial, muy de enorme trascendencia. Es el Día del Periodista. Y acá con la compañía de mi querido amigo, el doctor Andrés Gil Domínguez, un magnífico, brillante constitucionalista, quiero saludar muy especialmente a todos los periodistas que forman e informan. Y creo que la obligación es la seriedad, la objetividad, la sinceridad y decir las cosas como son. Querido Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la Día del invitación periodista. y también saludo a todos los periodistas por la gran labor que desarrollan Así es. en hacer efectivo la libertad de expresión, el acceso a la información, Totalmente. la crítica a gobierne quien gobierne, que es muy saludable para una sociedad democrática. Yo tengo el honor de integrar esta gran entidad de defensa de la libertad de prensa que es el ADEPA. Estamos allí. Andrés, vos que estás también en el Colegio de Abogados, que sos profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la de La Pampa. Tenemos un gran amigo ahí de gobernador, Carlos Berna. Fuimos senadores juntos, siempre un caballero. Y también das clases en Salamanca y en Sevilla, ¿no? En Salamanca y Sevilla. Empezamos entonces, vos que sos un constitucionalista de primera, lo que pasó hace un tiempo, unos días. El tema de que lo que trató el Congreso, porque algunos sostienen que es un mero acto administrativo y otros que es facultad o competencia del Parlamento hacerlo. ¿Cuál es tu opinión? Quiero que desarrolles el tema. Bueno, Con vos, con total tranquilidad. los derechos están consagrados, estructurados y puestos en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos. La primera garantía de esos derechos, como se llama una garantía primaria, está dada por la ley. Con lo cual el Congreso de la Nación está facultado a dictar leyes que tengan por objeto desarrollar derechos. No hay ningún límite respecto a la actividad legiferante del Congreso cuando su función o el objetivo es desarrollar y proteger derechos. Con lo cual, estando en juego el derecho de los usuarios y consumidores que están en la Constitución y demás derechos conexos, porque a partir de usuarios y consumidores también uno habla del derecho humano de acceso al agua, el derecho de acceso a una vivienda, porque los servicios que se prestan no solamente están englobados en una idea de usuario y consumidor, sino también que hacen posible otros derechos. Entonces, desde ese punto de vista, el Congreso puede legislar en términos de regular las tarifas, ponerle un tope, establecer tarifas sociales, establecer tarifas para determinados sectores más vulnerables. No tiene ningún tipo de límite el Congreso, porque justamente su función es, si uno piensa a la democracia como un cuerpo, el Congreso es el corazón y las leyes son la sangre que permiten que ese corazón bombee. Entonces, desde ese punto de vista no hay ningún tipo de restricción, ningún tipo de límite. Me parece que es erróneo y equivocado plantear que el tema tarifario es una potestad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, no en nuestro sistema. Pero algunos manifiestan de que mandan con la ley de presupuesto y que de ahí surge todo el... Claro, pero la ley de presupuesto es una ley más. Así y esa es. ley de presupuesto en algún momento, en el transcurso del año legislativo, se puede modificar. También es cierto. Y también es cierto que si bien hay una ley de presupuesto, la ley de administración financiera permite que el Poder Ejecutivo traslade partidas y reordene partidas. Entonces tampoco la ley de presupuesto es la Constitución. Los derechos están en la Constitución, los tratados. Y el Congreso tiene la facultad de dictar leyes para protegerlos. Desde ese punto de vista, me parece que la postura del gobierno no es una postura correcta desde el punto de vista constitucional, de decir, no, el Congreso no puede legislar. El Congreso puede legislar. Ahora, vos decís, Andrés, una cosa que a lo mejor ahí tenés. El Congreso, los senadores son representantes de las provincias, el diputado representante del pueblo de la nación. Y ante una circunstancia especial donde pueden afectarse derechos, voy a decir que ese también es un motivo por el cual
el Congreso puede tratar la cuestión. Sí, yo digo que en general lo puede tratar, y mucho más cuando el Congreso considera que hay una situación de emergencia vinculada a determinada materia y sobre esa plataforma dicta una ley de tutela de los derechos. Entonces, me parece que desde ese punto de vista está claro que el Congreso puede legislar en términos de las tarifas como intentó legislar. Ahora, también es una potestad constitucional en lo que es el trámite de formación y sanción de las leyes, que una vez que el Congreso sanciona una ley, el Poder Ejecutivo la puede vetar o observar total o parcialmente. Esto es una atribución que la Constitución le da al presidente en esto que es un acto complejo institucional, lo que es la formación y sanción de las leyes, y que un presidente o presidenta lo puede ejercer y que posteriormente el Congreso tiene lo que es el derecho de insistencia. Si frente a un veto total o parcial se reenvía a la ley, y si el Congreso con ambas cámaras insiste con una mayoría de 2/3 de los miembros presentes, se rechaza ese veto y la ley se tiene por sancionada y promulgada. Pero es una facultad, porque otra de las cosas que yo he escuchado es, Macri como presidente tiene la facultad de vetarla, y es una facultad constitucional, no es ni inconstitucional ni antidemocrática, está en la Constitución, lo puede hacer como partícipe del proceso de formación. Sí, la repercusión que tenga la gente ya es otra cuestión. Es otra cuestión. Ahora, lo que yo sostengo es que todos los vetos tienen que ser fundados. ¿Y cómo tienen que ser fundados? Cuando un presidente o presidenta veta una ley que ha desarrollado derechos o que ha intentado garantizar derechos, en ese veto se tiene que argumentar, se tiene que fundar en que a través de ese veto se protegen más los derechos que como fueron protegidos por la ley. Entonces, me parece que es una disputa en quién protege mejor a los derechos. Si el Congreso sancionando la ley o el presidente vetando esa ley, porque considera que impidiendo la aplicación de esa ley se van a proteger más a los derechos que si esa ley estuviera vigente. Llama Andrés, lo único que no hay que tener, es decir, el espíritu tanto del Parlamento como del Poder Ejecutivo es no tener rédito político de esto, sino tratar de defender los intereses del ser humano, digamos. Sí. Este es un poco el tema. Y nosotros, viste que a veces las cosas hacen por omisión, en muchos casos. Nosotros hablamos hoy, cumplimos con saludar con toda tranquilidad y con toda satisfacción al periodismo, pero yo estoy cometiendo una omisión involuntaria, pero la voy a corregir. Hoy es el cumpleaños Sue, la productora del programa, la que te llamó, la que te buscó, la que te dijo. Así que vamos a saludarla y desearle felicidades a mi querida amiga Sue. Adhiero también a la felicitación por el cumpleaños. Pues, a mí me trata siempre 1000 puntos. La omisión a veces, ¿no es cierto? Sí, 1000 puntos. Sí. Además es profesora de diseño gráfico de la UBA también. Y estás en el colegio también de abogados, ¿no? Hace unos días que estuvo acá el presidente electo, el doctor Aguat. Sí, me parece que... Qué hombre es un hombre magnífico, es un ejemplo de vida para todos nosotros, un ejemplo de vida, y es una persona que siempre tiene un gran humor, siempre tiene una gran amabilidad en el trato, y no tengo dudas de que su gestión va a ser una gestión extraordinaria, como lo fue cuando tuvo que asumir la presidencia oportunamente del Colegio Público de Abogados frente al fallecimiento de quien era en su momento presidente. Entonces, me parece que es una gran persona que va a ser... A mí también es periodista, además, porque está en sábado tempranísimo con Marcelo Bonelli, con Daniel Moyo, etcétera. Y aparte porque de alguna manera sigue la línea desarrollada por Jorge Rizzo, por gente de derecho, lo dijo, que ha hecho del Colegio Público de Abogados una institución sumamente importante para la sociedad, y no solamente una institución que le presta al abogado un servicio enorme para que pueda ejercer la profesión, sino una institución comprometida permanentemente
por los grandes temas nacionales y siempre estando del lugar que hay que estar, que es la defensa de los derechos y la defensa de los matriculados. Tiene 100 y tantos mil matriculados, ¿no? Sí, unos principales colegios de abogados del mundo. Del mundo. Lo dijo acá el doctor Aguad, que fue ciego a los 17 años. Por eso es un ejemplo, un ejemplo de vida, de superación. Increíble, notable. Y de sapiencia. Así es. Yo lo conozco hace bastante tiempo y tengo un cariño muy especial por él. Sí. Andrés, querido, bueno, nos faltan unos cuantos minutos. Yo digo que podemos hablar un poco del Consejo de la Magistratura, ¿te parece? Sí. ¿Cómo lo estás viendo? Porque comenzó con 20 miembros. El 114, segundo párrafo, te habla de equilibrio. Yo sostengo que yo lo integré, pero como senador, yo creo que los legisladores no tenemos que integrar más. Bueno, primero que la Constitución tuvo varios problemas cuando incorporó de ingeniería constitucional. Es importante que vos lo expliques, porque es enorme trascendencia. El Consejo de la Magistratura se colocó en la Constitución con la idea de despolitizar al Poder Judicial en lo que es la selección y propuesta de quienes van a ser jueces. Y en la administración del Poder Judicial. Si por un lado vamos a despolitizar, vamos a hacerlo más profesional, más técnico. Tenemos 10 minutos, así que tranquilidad a la selección de los jueces. Vamos a hacer más técnico, más profesional el funcionamiento del Poder Judicial, porque antes los jueces se designaban por un mecanismo netamente político. Claro. Si el presidente proponía, el Senado daba acuerdo, sí. Pero no había ningún concurso, ninguna compulsa de antecedentes, la sociedad no participaba. Era un mecanismo que era absolutamente político. Entonces, la idea de la reforma constitucional fue incorporar dentro de este mecanismo de designación de los jueces inferiores algunas herramientas, algunos atributos de un modelo más técnico, más profesional. Y ahí viene el Consejo de la Magistratura, en donde la idea es muy buena, pero como se plasma, tiene algunos errores conceptuales de ingeniería constitucional. Primero, en la integración. Yo integré con 20 miembros y era presidente de la Comisión de Disciplina. Sí, el problema es que la Constitución no ha establecido cuál es el... Habla de equilibrio. De equilibrio, pero por ejemplo... con 13 no, porque hay 7 políticos y 6 no La políticos. Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que el Consejo de la Magistratura está integrado por 3 jueces, 3 representantes legisladores y 3 representantes de los abogados. Son 9. No se discute más. No, y sabes una cosa, tenés razón en eso. Y ratifico lo que vos decís, yo creo que acá, en lugar de legisladores, tiene que haber representantes de los legisladores, que se dediquen a profundizar sus conocimientos jurídicos y que estén full time. Y representantes de los jueces también. También hay, claro. Representantes, porque no puede ser que un legislador sea legislador, integre el Consejo de la Magistratura. Un juez sea juez, integre el Consejo o deje de ser juez y otro lo tenga que subrogar para integrar el Consejo de la Magistratura. Una persona que ha sido designada juez es para ejercer la judicatura, no para ir a un órgano que se dedica a administrar, que se dedica a aprobar presupuestos, que se dedica a comprar edificios o a mejorarlos o a hacer licitaciones por resmas de papel. Entonces, coincidí con el maestro Badeni totalmente en eso. Sí, y el problema es que la Constitución habla de equilibrio y no establece un números clausus definitivo. No, entonces, y deja esto librado a una ley. Y cada gobierno que ha estado en el poder quiere, de alguna manera, tener un Consejo de la Magistratura propio. La de 13 miembros ahora. Sí, bueno, 13 que fue el gobierno anterior. La actual de y sigue igual ahora. La actual de 13 miembros, la que intentó Cristina con la democratización de la justicia, la reforma judicial y democratización de la justicia. Entonces, cada gobierno ha querido, a través de la sanción de la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque la Constitución no lo cerró este tema, por esa vía volver al sistema político, pero a un sistema político en donde el gobierno de turno pueda, de alguna manera, influir fuertemente en la selección y designación de los jueces y en el funcionamiento de la justicia. Porque el Consejo de la Magistratura también tiene la facultad de acusar a los jueces. Efectivamente. Para después someterlos a un proceso de destitución. De destituimos en aquel momento algunos. ¿Sí? Ahora, lo otro que podemos ver es que el Poder Judicial, no sé cómo lo ves vos, creo que yo en aquel momento, cuando se incrementó el número de miembros de 5 a 9, me opuse a eso. Creo que con los que están ahora en la Corte
Está bien el número. Yo no estoy de acuerdo en eso. Ah, ¿no? Yo ¿Vos creo, qué crees? Yo creo que Es importante. ¿Vos cómo crees que hay que hacer una corte? Suprema Yo me hoy acuerdo cómo me lo dijiste a mí. Sí. tiene que tener entre 7 y 9 miembros. 5 miembros para los tiempos que corren, para la pluralidad y diversidad de la sociedad argentina. Es un número muy pequeño porque con 3 voluntades se resuelven temas que pueden ser temas muy discutibles, muy debatibles. Entonces a mí me parece que una corte de 7 o de 9 permite una mayor circulación de sentidos, permite al tener un número mayor de miembros que estén representados distintas variables de ese pluralismo. Entonces me parece que... ¿Sabes qué, Andrés? Lo único que allí también va a correr lo mismo que hablamos con vos, de lo que hablaste hoy vos de que antes era simple, iba el Ejecutivo, mandaba al Senado, el Senado aprobaba y listo. Bueno, lo mismo ocurre con el tema de la Corte. Sí, pero ahí la Corte, la Constitución estableció una mayoría grabada de 2/3 de los miembros A mí me presentes. preocupó que entonces yo lo que sostuve que se iba a politizar la justicia. Y que era tan malo eso como que se judicialice la política. Claro, sí. Habría que a lo mejor buscar si vos decís que para que haya mayor número de miembros, etcétera, que sea una mayoría especialísima. Sí, la Constitución establece que para designar a un juez, 2/3 de los miembros presentes en sesión pública, y no tenemos que acordarnos también que el expresidente Kirchner estableció a través del decreto 222 un mecanismo que se llamó de autorrestricción de la facultad del Ejecutivo, que el Ejecutivo postula a un candidato y lo muestra a toda la sociedad antes de enviar el pliego al Senado para que la sociedad pueda impugnar, pueda adherir, es un buen procedimiento. se puede discutir. Entonces, me parece que es un procedimiento transparente, participativo, pero que el número de la Corte tiene que ser entre 7 y 9. Yo estoy cada vez más convencido que tiene que ser más de 9. Yo respeto todas las posiciones. Que 7, porque permite mayor circulación de sentido, mayor debate, y hoy con la digitalización de los expedientes, el número no genera un atraso. Ahora, querido Andrés, nos quedan 3 minutos. Yo te dejaría que vos también nos dijeras, porque estás en la cátedra, porque estás en la calle, porque conocés el tema. Es decir, ¿cómo estás viendo la situación y cómo crees que este año político, no electoral, tenemos que manejarnos? El martes Fraga hablaba de 16 meses para la elección, que como están las cosas, siempre es un tiempo exageradamente largo. Yo creo que estamos en una situación económica y social compleja, de crisis, y que esto repercute en la institucionalidad, porque las medidas que se toman siempre frente a una crisis son de corto plazo, son medidas muchas veces endogámicas, son medidas para mantener ese poder que se siente que se va a evaporar, y que este país necesita hace mucho tiempo de un gran acuerdo nacional. El consenso. Pero de un gran acuerdo nacional, donde fijemos las bases hacia dónde de un proyecto de país, de dónde queremos pensando ir. en el mediano y largo plazo. Pero es que nosotros vivimos en el corto plazo, vivimos el individualismo, y vivimos peleamos por el pasado, a veces también. Y peleamos por el pasado, no avisoramos nunca el futuro. Así es. Y muchas veces parece que el presente lo es todo. Y es muy difícil en un país que no exista, aunque sea un proyecto común de futuro. Razón. Yo comparto tu criterio. Y hay por ejemplo, tenemos un 30% de pobreza en Argentina. Lo dejó el otro gobierno, lo mantiene este gobierno. Y bueno, entonces hay que ponerse de acuerdo cómo lo vamos a ¿Cómo vamos a salir de eso? Vamos a salir a resolver. ¿Qué vamos a hacer para resolver este grave problema? No emparchar, sino ¿qué vamos a hacer para resolver este grave problema? Para que no se mantenga, para que el próximo presidente, no importa cuál sea el signo, no tenga 30% de personas en la pobreza. Entonces, es un tema que es acuciante. Y pasaría, por ejemplo, en el tema de tarifas, y pasaría tantos temas. Bueno, ¿cuál es el modelo energético que quiere tener Argentina? Y quizás muchas veces, si esto se postula y todos nos ponemos de acuerdo, o los representantes del pueblo se ponen de acuerdo, los sacrificios que se le piden a la sociedad tienen un sentido. Porque no se le puede pedir un sacrificio al usuario consumidor, al jubilado y al trabajador, si ese sacrificio no tiene algún sentido. El problema que estamos teniendo en Argentina hoy es es que el cortoplacismo hace que estemos tapando, emparchando permanentemente
pidiéndole a los jubilados del año pasado, a los usuarios consumidores ahora, a los trabajadores, cuando uno le pide que celebren convenios colectivos de trabajo por debajo de la inflación, o que ciertas cuestiones de contrato de trabajo se alivianen, pero ¿cuál es el futuro? ¿Para qué lo voy a hacer eso? Y el problema es que nosotros no discutimos el futuro, vivimos permanentemente peleándonos por el pasado y el presente nos come. Si seguimos haciendo pelear por 1810, tenemos que pegar para adelante. Tenemos que pegar hacia adelante. Es fundamental. Los países que han crecido son países que generan acuerdos mínimos. Porque cuando uno genera un acuerdo mínimo es como cuando uno genera una constitución. Todos nos atamos, todos nos comprometemos y todo tiene un sentido. El problema es que este país ha perdido el sentido colectivo. Vivimos endogámicamente, vivimos egoístamente o vivimos individualmente. Para eso somos buenísimos. Buenísimos. Hay un gran individualismo en la Argentina, ¿no? Pero el argentino, visto de una perspectiva individual, es buenísimo. El problema es que los procesos colectivos o los objetivos colectivos somos un gran fracaso. Y eso es porque no existe un consenso, un diálogo sincero. Y la humildad necesaria también. Un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional, yo estoy de acuerdo con vos. Porque cada gobierno que llega dice voy a hacer un acuerdo nacional. Cuando bebió las mieles del poder, ya se cree que es fundacional, que va a estar para toda la vida, que nunca va a tener crisis, que ya se hablan de las terceras reelecciones, del 83 a la fecha. Totalmente. En todos los partidos políticos, con todos los liderazgos. Hay una reformulación política general, a mi criterio. Sí. Andrés, querido, te agradezco muchísimo. ¿Sabes lo que es la televisión? Tirana en un tiempo, se nos ha ido el tiempo. Y te agradezco profundamente tu presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Vos sabés que para mí es un gran placer. Es como que me invites a tu casa a estar acá con vos. Te agradezco muchísimo, muy amable. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias, con esta está bien, es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¿Tenés un like? Ah, no, tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Yo le agradezco profundamente a mi querido amigo, el doctor Andrés Gil Domínguez, que además es presidente del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados. Él le ha pedido y le han concedido que se denomine Germán Vidal Campos, lo cual hace que esté reconociendo los méritos de personas que trabajaron intensamente por el derecho constitucional, que fueron un ejemplo en ese aspecto. También coincido totalmente con Andrés en cuanto a que pensamos solamente en el corto plazo, el excesivo cortoplacismo. Creo que nuestra obligación, nuestro compromiso debe ser el de pensar en grande. Cualquiera sea el partido, el sector o la actividad que despleguemos, tenemos que tratar de buscar el consenso, el acuerdo, porque la palabra acuerdo, que antes parecía que era mala, hoy está totalmente de moda y tiene una enorme significación en beneficio del país. Un gran acuerdo nacional. Por supuesto, la unidad dentro de la diversidad, pues no vamos a poner de acuerdo en todos los puntos, pero por lo menos tenemos que terminar con ver cómo llegamos al día siguiente al que estamos viviendo y pensar en un proyecto nacional de mediano y largo plazo. Creo que este es nuestro compromiso y nuestra obligación. Y lo otro es una reforma política que permita que se puedan llevar a concretar ciertos aspectos que la gente, los seres humanos, los argentinos, los 43 millones de argentinos están esperando de los políticos, de sus actividades. Y yo, para terminar, porque se me ha ido el tiempo, sintetizaría esto en 3 palabras. Necesitamos que tenga vigencia la seguridad, la dignidad en los principios y la honestidad. Agregaría por ahí capacidad también, porque tenemos que estudiar los temas y analizarlos en profundidad. Creo que ese debe ser el compromiso que asumamos los argentinos, pensando con criterio constructivo y pensando con grandeza espiritual y moral. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias.